Abogados de Reddit. ¿Qué cliente se delató ante la policía sin siquiera darse cuenta? Historia 1. Soy abogada de oficio y todavía me río, por dentro, de este tipo. Lo detuvieron por una discusión, en un estacionamiento, y yo llego a la comisaría pensando, vale, pleito, quizá lesiones menores. Él, muy digno, me suelta. Licenciada, yo no hice nada. Solo le enseñé el arma para que entendiera. Yo me quedé congelada. ¿Qué arma? Le pregunté con la voz más neutra del planeta. Se ofendió. Pues mi pistolita. La traigo siempre, por seguridad. Pero no disparé, ¿eh? Solo la saqué, la apunté un poquito al aire y ya. Eso no cuenta. En ese momento entra un policía con una libreta, y el hombre, como si fuera un testigo estrella, repite la frase completa, despacio, orgulloso, y hasta añade. Además, la traigo sin permiso porque el permiso es un robo del gobierno. El policía ni lo interrumpe, solo levanta la ceja y escribe. Yo intenté rescatarlo. No diga nada más. Él, ¿cómo no? Si yo soy honesto. Y remata. Ah, y el arma la dejé en la guantera por si quieren revisarla. Lo revisaron. Resultó que pistolita era robada. Tenía el número limado y él tenía una orden de alejamiento vigente de otra persona, que casualmente estaba en el estacionamiento. Cuando por fin entendió lo que acababa de hacer, me miró como si yo hubiera movido los hilos del universo para sabotearlo. Licenciada, ¿por qué los policías son tan listos? No eran listos. Él solo narró su propio caso como audiolibro. Historia 2. Defendí a un cliente acusado de fraude con devoluciones. Me juró que era un malentendido. Yo compro, devuelvo, normal. La tienda me odia. El día de la audiencia, el juez pidió su identificación. Mi cliente saca la cartera y se le cae una bolsa con etiquetas de seguridad, imanes y como 15 recibos arrugados. Silencio de iglesia. El alguacil mira al juez. El juez lo mira a él. Yo miro al techo buscando fuerzas. El cliente, en vez de callarse, hace lo peor. Se agacha, recoge todo y dice en voz alta, ¡ay, se me cayeron mis cositas de trabajo! ¿Trabajo?, pregunta el juez. Y él, feliz, explica. Sí, para que las alarmas no suenen. Mire, este imán lo compré por internet. No es ilegal. O sea, es un imán. Y para demostrarlo, lo pega a la barandilla metálica de la sala. Se queda pegado. Varios jurados potenciales sueltan un «oh», como si fuera un truco de magia. El alguacil le pide que entregue el objeto. Él lo entrega. Y saca otro por si acaso. Ahí fue cuando el fiscal pide un receso. Llama a un agente que estaba afuera y en 10 minutos vuelven con una orden para revisar su coche. Yo no dije ni una palabra. No había nada que decir. En el coche encontraron más herramientas, ropa con etiquetas y un cuaderno con mejores tiendas, mejores horarios, mejores cámaras. Todo ordenadito. Al final, cuando lo esposaron, me susurra. ¿Esto cuenta como que cooperé? Cuenta, campeón. Cuenta muchísimo. Historia 3. Abogados de Reddit. El cliente que se incriminó sin querer fue porque quería ser amable. Era un señor acusado de atropello y fuga. Decía que no era él, que su coche esa noche estaba en el taller. La policía solo tenía un video borroso y un pedazo de faro roto. Yo estaba relativamente tranquila. Sin pruebas claras, se podía pelear. Hasta que el propio señor insistió en ir a aclarar algo en la estación. Le dije que no. Me dijo, solo voy a ayudar porque yo soy buena persona. Llega y les suelta. Oficiales, vengo a decirles que no fui yo, pero si buscan un coche igual, es un sedán gris con un golpe en la esquina, como el mío. Aunque el mío no, porque yo lo arreglé. El policía le pregunta, ¿lo arregló cuándo? Pues al día siguiente, rápido, para que mi esposa no se asustara. Y tiré el faro roto porque cortaba. Yo estaba al lado, escuchando, sintiendo cómo se me iba el alma del cuerpo. El policía, tranquilísimo, le pregunta dónde tiró el faro. En el contenedor azul, el de reciclaje, porque soy responsable con el planeta. Y luego, como broche de oro, y si necesitan el recibo del taller, no hay recibo porque me lo hizo un amigo. Pero tengo los mensajes. Los mensajes eran, bro, ven ya, me llevé un poste y quizá un peatón. Necesito que se vea nuevo. Lo dijo orgulloso, como si su pecado fuera solo la mala ortografía. Lo detuvieron ahí mismo. La parte más cruel fue que, mientras lo esposaban, me dijo, ¿vio? Vine y fui sincero. ¿Eso el juez lo valora? Sí, lo valora. Como evidencia. Historia 4. Yo era pasante en una firma pequeña cuando llegó el genio del álgebra criminal. Caso: robo en una bodega. La policía tenía huellas parciales y una gorra encontrada cerca. Nada sólido. El tipo llega con actitud de influencer. Tranquilos,
Yo tengo coartada matemática. Nos sentamos con él y empieza. Mire, a esa hora yo estaba en casa. Lo puedo probar porque pedí comida. Y como pedí 2 pizzas, significa que había gente conmigo. Mi jefe le pregunta, ¿quién estaba con usted? Pues, no importa. Lo importante es la lógica. Luego, él mismo pide hablar con el detective para resolverlo rápido. El detective llega y mi cliente se lanza. Ofi, yo no robé, pero les digo cómo lo hicieron. Entran por atrás, apagan la cámara con el interruptor oculto y solo se llevan las cajas del fondo porque las del frente tienen GPS. El detective, ¿cómo sabe lo del interruptor oculto? El cliente sonríe. Porque yo trabajé ahí una semana. Digo, hace años. Bah, no cuenta. El detective. Nosotros no sabíamos que había GPS en las cajas. El cliente, nervioso, intenta arreglarlo. Ah, bueno. Entonces me confundí con otra bodega. Y para rematar, saca su celular y enseña. Miren, a esa hora estaba pidiendo pizza. En la pantalla se veía la dirección de entrega, que era literalmente la bodega. Había puesto entregar por la puerta trasera y en notas, tocar 2 veces, no una. Se hizo un silencio tan pesado que escuché mi futuro salario muriendo. El detective solo dijo, gracias por su cooperación. Mi jefe, cuando se lo llevaron, me susurró. Aprende esto. El peor enemigo de un cliente es su necesidad de sentirse listo. Historia 5. Una clienta llegó llorando diciendo que la policía la acosaba por un chisme de drogas. Ella juraba que era mentira, que solo era estética, uñas, pestañas, esas cosas. La acusaban de vender sustancias en bolsitas en el estacionamiento de un gimnasio. No había compra controlada, no había grabación clara. Caso defendible. Hasta que la clienta decide hacer un video para limpiar su nombre. Yo le pedí que no. Me dijo, es para mis seguidores. Necesito contar mi verdad. Publica un live. Gente, dicen que yo vendo. ¿Ustedes me ven cara de criminal? Yo vendo salud. Y si vendo polvito, es proteína. ¿Ok? Alguien comenta. ¿Y por qué la policía tiene tu número? Ella responde. Porque me escribió un poli para comprar. Pero yo le dije que mínimo me pagara por adelantado. Otro comenta. ¿Pagarte por adelantado qué? Y ella sin pensar. Pues el gramito, bebé. Digo, el gramito de proteína. Yo estaba viendo el live con la cabeza entre las manos. Entra un comentario. Soy el oficial Ramírez. Gracias por confirmar. ¿Nos vemos donde siempre? Ella se ríe, pensando que es un troll, y dice, sí, donde siempre. En el estacionamiento junto al poste sin luz, ya saben. Corta el live y me manda un audio. ¿Viste qué bien? Los callé. A los 20 minutos la detuvieron exactamente donde siempre. Y lo más triste, la defensa no se cayó por una gran investigación policial, sino por su necesidad de tener la última palabra en Internet. Moraleja profesional. Si tu cliente es su propio community manager, reza. Historia 6. Yo defendía a un tipo acusado de daños menores por rayar un coche. Él juraba que era un error, que solo estaba cerca del estacionamiento. En comisaría, el agente le pide el teléfono para verificar identidad. Ya sabes, esa jugada vieja. Mi cliente, nervioso, desbloquea y abre la galería él solito para demostrar que no estaba ahí. Y ahí mismo, aparece un álbum titulado Proyecto Spray. Lo peor, no eran fotos artísticas, era un paso a paso. Primero, selfie con la capucha y la lata en la mano. Segundo, video de él probando el color en una pared, diciendo, este queda perfecto, igualito al coche del vecino. Tercero, captura de Google Maps con un pin rojo en el lugar exacto del estacionamiento, con una nota, cámaras en esquina, entrar por atrás. El policía ni tuvo que preguntar. Mi cliente, orgulloso, empezó a explicar la técnica del trazo para que no se corra la pintura. Yo solo escuché el clic de la gente haciendo copia del video. Cuando le dije, no sigas hablando, el tipo me mira y suelta. Pero si estoy ayudando a que entiendan. Sí, campeón. Ayudando a condenarte. Historia 7. Defendía a una mujer por una supuesta estafa con devoluciones en una tienda. Ella decía que todo era confusión del sistema. El detective le pregunta si tiene comprobantes. Ella saca una carpeta impecable con recibos. Y además, por voluntad propia, un cuaderno pequeño. Aquí apunto mis compras para organizarme, dice. El cuaderno tenía columnas. Fecha, tienda, producto y una columna llamada ganancia. Otra llamada cambio de etiqueta. Y una última. ¿Cuánto aguanta el guardia antes de aburrirse? Yo pensé que era una broma, pero no. Había comentarios tipo, lunes mejor, hay menos personal, y usar caja automática te miran menos.
El detective, serio, le pregunta, ¿qué significa ganancia? Y ella, con una sonrisa de, ¡ay, qué tonto!, responde, es lo que recupero cuando devuelvo, o sea, cuando el sistema me devuelve, ¿no? Luego remata, es que si no lo apunto pierdo el control de cuánto me está funcionando. Se delató como si estuviera explicando un presupuesto familiar. El detective solo dijo, gracias por su honestidad. Yo quería desaparecer debajo de la mesa. Historia 8. Un cliente llegó por un malentendido con un choque y fuga. Aseguraba que su coche estaba en el taller esa noche. Tenía una coartada. Mi primo es mecánico. La policía le pide el nombre del taller. Y él, seguro de sí mismo, suelta. Busquen en mi TikTok. Ahí subí todo. Sí, TikTok. El tipo había grabado un video esa misma noche, con música épica, mostrando el coche recién arreglado, y diciendo, miren cómo quedó después del golpecito. Nadie se dio cuenta. Lo subtituló. Cuando la vida te choca, tú te pules. Hasta tenía hashtags. Solo un raspón. Nadie vio nada. El agente lo mira y pregunta, ¿golpecito dónde fue? Y él, inocente, en la avenida grande por el puente. Pero fue nada, apenas lo toqué. Luego quiso arreglarlo. O sea, me refiero a un bache, no a un coche. Pero ya era tarde. En el reflejo del capó se veía claramente una patrulla atrás, y la fecha del video coincidía con la hora del reporte. En 2 minutos pasó de malentendido a prueba audiovisual con confesión incluida. Influencer de su propia caída. Historia 9. Yo estaba de turno cuando arrestaron a un hombre por posesión de herramientas para robo, las típicas ganzúas y un kit sospechoso. Él insistía que era cerrajero aficionado y que lo detuvieron por prejuicio. La policía le ofrece hacer una llamada. Él llama a su novia y activa el altavoz sin querer. Amor, me agarraron, dice. Ella responde, ¿con las cosas del cajero o con las del edificio? Silencio mortal. Yo levanté la mano como señal de corta ya, pero mi cliente decide arreglarlo. Hablando más. ¿Qué? No, no, no. Lo del edificio era práctica, dice, y luego remata. Solo traía lo básico. Lo del cajero lo dejé en casa. El agente levanta una ceja y pregunta, ¿qué cajero? Mi cliente, pálido, mira el teléfono como si fuera culpable por existir. Y la novia, como si estuviera en una conversación normal de pareja, dice, bueno, te dije que no lo intentaras otra vez. La última vez casi te graban. Colgó, pero el daño ya estaba hecho. La llamada se volvió confesión, planificación y reincidencia, todo en 30 segundos románticos. Historia 10. Un cliente acusado de vandalismo en una oficina juraba que solo había ido a recoger unas cosas. La policía decía que alguien había entrado y destruido computadoras después de ser despedido. Él negó todo y pidió hacer una declaración para aclarar. Error número 1. Error número 2. Llegó con una camiseta personalizada que decía, si me corren, corro los archivos. Yo lo vi y supe que era el tipo de persona que hace chistes en su propio juicio. En interrogatorio, el oficial le pregunta si tenía acceso al sistema. Él dice que no, y acto seguido suelta. Bueno, sí, pero ya no sirve porque cambiaron la contraseña. El oficial, ¿cómo sabe que la cambiaron? Mi cliente, porque intenté entrar anoche y no me dejó. Yo casi me atraganto. Él, orgulloso, lo justificó. Quería recuperar mis fotos y mi playlist del trabajo. No es delito entrar a tu cuenta, ¿no? Luego intentó rematar con humor. Además, si hubiera sido yo, habría borrado todo mejor. Bingo. Confesó intento de acceso no autorizado, conocimiento técnico y hasta insinuó capacidad de hacerlo peor. La policía ni tuvo que apretar. Se apretó solo, con chiste incluido. Historia once. Me llegó un caso simple. Un chico detenido por allanamiento en un complejo de oficinas. Él insistía en que solo se metió para buscar señal, porque se le apagó el móvil. La policía tenía video borroso de una silueta con linterna. En la entrevista, el agente le pregunta si llevaba algo encima. Él, indignado, dice, solo mi mochila normal. Y para probar que no era nada raro, abre la mochila y saca una linterna táctica, guantes negros y una cinta adhesiva. Esto es para acampar, suelta. El agente ni reacciona. Solo dice, ¿y para qué la cinta? Y el chico, queriendo verse listo, responde, para no dejar huellas, o sea, para reparar cosas sin ensuciar. Ahí yo lo interrumpo y le digo que pare. Pero ya estaba en modo tutorial. Luego remata con la peor frase posible. Además, si fuera a robar, no entraría por esa puerta. Está llena de cámaras. El agente, ¿cómo sabe qué puerta tiene cámaras? Y él, sin darse cuenta, contesta, porque pasé ayer a mirar. No lo dijo con maldad.
Lo dijo como quien presume de planificación. El video borroso dejó de importar. Él mismo se escribió el guión, con accesorios incluidos. Historia 12. Defendía a una señora acusada de vender medicamentos sin receta. Ella juraba que eran vitaminas y que todo era un malentendido con una vecina chismosa. En la comisaría, un policía le pregunta si tiene algún tipo de catálogo o publicidad. Ella, feliz de colaborar, dice, «Sí, yo llevo todo muy ordenado». Saca el teléfono y abre WhatsApp Business. En la pantalla, lista de clientes con etiquetas tipo dolor fuerte, ansiedad, para dormir, entrega rápida. El agente le pide que no toque nada. Pero ella insiste en mostrar cómo funciona. Abre un chat y se ve un mensaje suyo. Te lo dejo sin caja para que no parezca farmacia. Trae efectivo. Yo intento frenar la hemorragia. Señora, ya. Y ella. Es que uno tiene que ser discreto, ¿verdad? Peor aún, le muestra al policía una nota fijada. Horarios de entrega cuando hay patrulla. Evitar 19 horas. El agente solo respiró hondo, como quien agradece un café. Ella se delató como si estuviera enseñando un emprendimiento exitoso. Historia 13. Un tipo me contrata por una denuncia de amenazas. Él decía que todo era broma pesada entre amigos. La víctima presentó audios y mensajes. Mi cliente llega confiado y pide declarar para aclarar el tono. El oficial reproduce un audio donde se escucha, «Te voy a reventar la puerta». Mi cliente se ríe. Eso es una expresión. Hasta ahí, bueno. El problema fue cuando el oficial pregunta, ¿usted sabe dónde vive la persona? Y mi cliente, queriendo demostrar que eran cercanos, responde, claro, en el tercer piso, puerta izquierda. La cerradura está vieja, se abre con empujón. Silencio. El oficial, ¿cómo sabe lo de la cerradura? Mi cliente. Porque una vez la arreglé. O sea, la forcé sin querer. Pero fue hace tiempo. Intentó corregirse. Me refiero a que la ayudé a entrar porque se le quedaron las llaves. Y el oficial solo anotó conocimiento del domicilio, del acceso y del estado de la cerradura. En su afán por parecer inocente, se pintó como alguien capaz de cumplir la amenaza con facilidad. Se delató por ser detallista. Historia 14. Caso de alcoholemia. Mi cliente juraba que no había tomado y que el alcoholímetro falló. La policía decía que olía a licor y que estaba eufórico. En la oficina, el agente le pregunta qué hizo antes de manejar. Él responde, cena tranquila, agua y pollo. Perfecto. Hasta que el agente ve una pulsera de bar en su muñeca. ¿De dónde es eso?, pregunta. Y mi cliente, que no se había dado cuenta que aún la llevaba, dice, ah, eso. Es de una fiesta de hace días. El agente, sin levantar la voz, dice, entrada VIP, hoy. Mi cliente se queda helado y empieza a improvisar. Es que la reutilizan. Luego viene el golpe final. El agente le pide desbloquear el teléfono para llamar a alguien que lo recoja, según protocolo. Mi cliente desbloquea y aparece la notificación de un grupo. Brindis final en 5 minutos. Beer. Él, con reflejos de genio, suelta. Eso es. Un meme. El agente. Un meme con hora y ubicación del bar. Se acabó la discusión del alcoholímetro. El propio móvil fue el testigo sobrio. Historia 15. Me tocó una defensa por compra de objetos robados. Mi cliente decía que había comprado un portátil baratísimo porque el vendedor se mudaba. La policía le pregunta si tiene el chat de la compra. Él, confiado, abre la conversación y empieza a leer en voz alta para demostrar que era legal. Mensaje del vendedor. No preguntes mucho, hermano. Mi cliente. Eso es broma. Luego, si llega la poli, di que es tuyo de hace años. Mi cliente. Humor negro. Y el broche. Una nota de voz del propio cliente diciendo, ¿pero está limpio? ¿No tiene rastreador? Porque no quiero líos. El agente lo mira como si hubiera recibido un regalo. Mi cliente intenta salvarse. Eso lo digo por el antivirus. El agente, antivirus en un equipo que acaba de comprar, y él sin pensar. Bueno, es que si es robado, a veces lo bloquean por la cuenta. Yo ya estaba mentalmente redactando el, por favor no hable más. Él se delató intentando demostrar que era precavido. Y sí, era precavido, justo como un culpable. Historia 16. Me tocó un caso de suplantación y fraude informático. Mi cliente juraba que a él lo habían hackeado y que alguien usó su laptop para mandar correos falsos del banco. Yo le dije, perfecto, no improvises, deja que yo hable. Llegamos a comisaría y el agente, tranquilo, pregunta si podía revisar el equipo solo para descartar. Mi cliente se ofende. Claro que sí. Revísenla. Yo no escondo nada. Abre la mochila con orgullo y saca la laptop.
y un USB con una etiqueta hecha a mano. Plantillas banco. Funciona. El policía lo mira, yo lo miro, y mi cliente, sin captar el silencio, se adelanta. Eso es para diseño. Hago correos bonitos para clientes. El agente le pide que lo conecte. Mi cliente, obediente, lo conecta. Carpetas, logos, firmas, página inicio sesión, guión llamada, respuestas si sospechan. Y un archivo de texto. Si preguntan por el enlace, decir, es actualización de seguridad. El agente ni tuvo que presionarlo. Mi cliente, tratando de sonar profesional, empezó a explicar. Mire, este asunto tiene mejor tasa. Urge. Actividad inusual. Y este otro sirve para mayores. Cuando intenté cortarlo, ya era tarde. Él mismo estaba dictando la teoría del caso. Pero para la fiscalía, nunca había alguien autoincriminarse con tanta actitud de «les estoy ayudando a entender mi trabajo». Historia 17. Defendía a un chico por posesión de una bicicleta robada. Su versión: la encontré tirada. Iba a devolverla. La policía le pregunta si avisó a alguien, si publicó algo, si buscó al dueño. Él dice, sí, tengo pruebas. Saca el teléfono, abre su perfil de Facebook Marketplace y me guiña un ojo como si eso nos salvara. Ahí estaba el anuncio. Bici casi nueva, sin papeles. Precio hoy. Fotos en primer plano. Y en una foto se veía clarísimo el número de serie, pero con una marca rara. El agente pregunta, ¿qué le pasó al número? Mi cliente, nervioso, responde lo peor. Nada, la limpié. Bueno, la lijé un poco porque se veía feo en la foto. Luego intenta arreglarlo. O sea, por estética. El agente le pide que muestre el chat con el comprador. Mi cliente lo abre sin pensar, y aparece su propio mensaje. Te la dejo barata, pero no me preguntes de dónde salió. Remata con un audio suyo. Si te paran, di que te la regaló tu primo. Lo dijo con tono de colega, como si fuera un tip inocente. Ese audio fue la confesión perfecta. Sabía que era robada, sabía que había riesgo, y encima enseñaba cómo mentir. Se delató vendiendo la coartada. Historia 18. Un cliente demandado por lesiones en un centro comercial decía que se resbaló por un charco y quedó con la espalda destruida. El caso se volvió penal porque también alegaron fraude, seguro, facturas, todo. Él estaba convencido de que su mejor defensa era mostrarse colaborador. En la entrevista, el agente le pide que explique qué tan limitado quedó. Mi cliente, dramatizando, dice, no puedo ni caminar, mire. Y ahí saca su reloj inteligente como si fuera prueba científica. Hasta dejé de moverme. Aquí están mis datos. El agente le pide verlo. Mi cliente abre la app y empieza a presumir. Mire, casi cero actividad. El problema. El gráfico mostraba casi cero el día del supuesto accidente. Y al día siguiente, un pico enorme. Partido. 1 hora 20 minutos, intensidad alta. El agente pregunta, ¿partido de qué? Mi cliente, atrapado, responde sin filtro, de fútbol. Pero fue suave. Solo miré. Entonces el agente desliza y aparece el mapa con recorrido, aceleraciones y hasta sprints. Mi cliente intenta salvarlo. Eso lo marca mal. Yo estaba sentado. Luego, como si cavara más profundo por reflejo, suelta. Bueno, jugué un ratito, pero con cuidado. Además, fue para el video. ¿Qué video?, pregunta el agente. Mi cliente, orgulloso, abre Instagram. Él celebrando un gol, saltando, con la descripción, de vuelta como nuevo. Se delató por querer ser técnico. El reloj no mintió. Él sí. Historia 19. Caso divertido y legal de escombros. Mi cliente decía que alguien usó su remolque sin permiso. Yo ni salí ese día, juraba. La policía tenía fotos de una camioneta similar en un descampado. En la entrevista, el agente pregunta si el vehículo tiene GPS. Mi cliente se ilumina. Sí, y eso me salva. Abre su app de rastreo de flota como si fuera un abogado. Me mira y dice, ahora van a ver que fui a casa. Pulsa historial de ruta y aparece una línea perfecta. Salida del taller, autopista y una parada marcada como Stop 27 minutos. Zona sin nombre. Exactamente en el descampado del vertido. El agente pregunta, ¿qué hizo 27 minutos ahí? Mi cliente improvisa. Se me cayó una lona. No, se me desinfló una rueda. El agente, ¿con escombros encima? Y mi cliente, en modo explicación, suelta. Bueno, sí, llevaba carga. Pero era para una obra. El agente le pide facturas de esa obra. Mi cliente abre su correo y, para agilizar, busca por palabra clave. Teclea tirar. Primer resultado. Un mensaje suyo a un conocido. Si te preguntan, di que lo tiramos en un lugar discreto. Nunca vi a alguien incriminarse con una app tan cara. Pagaba un GPS para controlar su negocio
y terminó entregándole a la policía el mapa, la pausa y la duración exacta del delito. Historia 20. Mi favorito por lo absurdo. Robo menor en una casa y mi cliente insistía en que era imposible, porque yo ni salí, tengo casa inteligente. El agente le pregunta si tiene registros. Yo pensé, bien, al menos algo objetivo. Pero mi cliente estaba demasiado emocionado. Llega con una tablet y dice, miren, aquí se ve todo. Abre la app del asistente de voz. Muestra el historial de comandos como si fuera una presentación. Luces encendidas, música, termostato. El agente pregunta, ¿algo raro esa noche? Mi cliente, intentando ser útil, dice, sí, de hecho, miren esto. Y señala un comando a las 3:12. Cambiar nombre del dispositivo. Casa de Marta. Sala. El agente se queda quieto. ¿Quién es Marta? Mi cliente traga saliva y responde, una vendedora. Compré un altavoz usado. El agente le pide que lo active. Mi cliente dice, Alexa, reproduce música. Y el altavoz contesta con voz alegre, reproduciendo tu lista, Marta. El silencio fue brutal. Y mi cliente, en vez de callarse, remata. Es que no le cambié la cuenta todavía. No solo admitió que tenía el dispositivo de otra persona, admitió que lo tenía esa noche y que estaba registrado a nombre de la víctima del robo. Se delató con su propio hogar inteligente y con una asistente virtual de testigo. Historia 21. Caso de armas, no son mías. Un chico detenido en un control porque en el maletero encontraron un cuchillo grande y un bate. Él decía que era para deporte y que el cuchillo era de camping, aunque lo llevaba envuelto como si fuera una reliquia. El agente le pregunta por qué lo transportaba así. Y mi cliente, creyendo que estaba siendo inteligente, responde, para que no deje ADN. Yo casi me atraganto. El agente, ¿perdón? Mi cliente intenta corregir. O sea, para que no se oxide, ya sabe, la humedad. Y para rematar su brillante explicación, agrega, además, así si me paran, no me lo quitan tan fácil. El agente ya no necesitaba nada más. Pero mi cliente seguía. Yo vi en internet que si lo llevas envuelto es más seguro. Y como un genio del autogol, abre el móvil para mostrar el tutorial. Su historial de búsquedas. Cómo llevar cuchillos sin problemas. ¿Qué decir en un control? Borrar huellas con alcohol. No era una confesión directa de un crimen previo, pero sí de intención, conocimiento y ganas de engañar. Y todo lo contó con cara de, miren qué precavido soy. Se delató porque confundió precaución con inocencia. Historia 22. Fraude con seguros. Mi cliente decía que le robaron el coche en la noche y que apareció quemado. Lo raro, el seguro sospechaba. La policía le pregunta por última vez dónde estuvo el auto. Él. En mi calle, frente a casa. El agente pide el ticket del estacionamiento o algún registro. Y el tipo sonríe. Tengo dashcam, eso me salva. Efectivamente, había video. Lo reproduce orgulloso y se ve el coche estacionado. Hasta que, a las 2:17, aparece mi cliente con gorra, abre la puerta, se mete, y antes de arrancar se escucha clarito. Bueno, ojalá el fuego haga su magia. Él se queda blanco. Intenta decir que era un audio de TikTok que estaba escuchando. El agente retrocede, sube volumen, y se oye a una segunda voz. ¿Trajiste la gasolina? Y mi cliente responde, sí, en el maletero. Como dijiste, sin ticket. Se delató con su propia cámara para defenderse. Lo más triste, si no la mostraba, tal vez el caso se quedaba en sospecha. Pero quiso ser el detective de su propia película, y se convirtió en el villano con subtítulos. Historia 23. Una mujer acusada de acoso. Ella decía que solo quería cerrar una relación, y que la víctima exageraba. La policía tenía capturas de mensajes, cuentas falsas, llamadas. En entrevista, el agente le pregunta si ella sabía usar apps para ocultar números. Ella se ríe. No, soy pésima con tecnología. Y ahí decide demostrarlo, abriendo su teléfono. Empieza a deslizar y el agente ve una carpeta llamada Identidades. Ella, nerviosa, dice, ah, eso es de trabajo. Dentro, apps de números virtuales, VPN, un blog con contraseñas y notas tipo perfil rubia, convincente, perfil hombre, más agresivo. El agente pregunta, ¿qué es perfil hombre? Y ella, intentando sonar inocente, responde, es que a veces la gente solo entiende si le hablas fuerte, para que te respeten. Luego, como si fuera lo más normal del mundo, enseña su calendario. Mire, yo soy organizada. El agente ve un evento repetido, llamar desde número nuevo. Otro, crear cuenta nueva, foto diferente. Ella se delató por presumir que era ordenada. Y sí, lo era, en su acoso.
Historia 24. Robo en supermercado. Mi cliente decía que lo acusaron porque me tienen manía. La tienda tenía cámaras, pero él insistía en que era inocente. El guardia había dicho que lo vio meter cosas en la chaqueta. En la comisaría, el agente le pide que vacíe bolsillos. Mi cliente lo hace teatralmente. Llaves, monedas, recibos y un montón de etiquetas adhesivas de precios. Él sonríe. Eso es basura, se me pegó. El agente, ¿10 etiquetas iguales? ¿Y un marcador permanente? Mi cliente intenta justificar. Es que yo hago manualidades. Y para reforzar su cuento, saca el móvil y abre fotos de sus manualidades. Error fatal. Eran fotos de estantes, primeros planos de códigos de barra y notas escritas. Pasa en caja, funciona, guardia nuevo. El agente pregunta, ¿qué es pasa en caja? Mi cliente, sin pensar, responde, que ese precio pasa, o sea que está bien. Y en la siguiente foto se veía su chaqueta abierta, con los productos metidos, como si fuera un tutorial. Se delató intentando explicar una afición. Era un hobby, sí, el hobby de robar. Historia 25. Caso de extorsión leve, según él. Mi cliente decía que solo pidió dinero porque le debían una reparación. La víctima alegaba amenazas. Paga o publico tus fotos. En la entrevista, el agente pregunta si existían esas fotos. Mi cliente se ríe. No, era para asustar, yo no tengo nada. Y luego, queriendo verse transparente, dice, mire mi nube, está vacía. Abre Google Drive, iCloud, y aparece una carpeta llamada Material Presión. Yo cerré los ojos. Él, sin darse cuenta del desastre, entra y dice, esa carpeta es chistes. Dentro, capturas de pantalla de la víctima, fotos íntimas, y un documento titulado Plan A, Plan B. Plan A. Pedir 300. Plan B. Publicar en grupos. Había hasta una lista. ¿A quién etiquetar para que duela? El agente pregunta, ¿esto también es chiste? Mi cliente desesperado responde, bueno, sí tenía material, pero nunca lo iba a usar. Y como si no fuera suficiente, agrega, solo lo guardaba por si acaso. Ese por si acaso fue la confesión más limpia del mundo. Intención, medios, plan y archivo ordenado. Se delató tratando de probar que no tenía nada y terminó mostrando que tenía todo. Historia 26. Me llegó un caso de amenazas anónimas por correo físico. Cartas impresas, sin firma, dejadas en el buzón de un vecino. Mi cliente juraba que lo estaban incriminando. Yo ni tengo impresora, repetía. El agente le pregunta si en su casa hay computadora. Mi cliente muy seguro dice, sí, pero solo para jugar. Y entonces, para mostrarse cooperativo, ofrece él mismo. ¿Puedo enseñarles mi cuarto? No tengo nada. En el registro encuentran una impresora pequeñita. Y mi cliente se adelanta. Esa me la regaló mi tía, ni la uso. El policía pregunta si pueden ver los ajustes. Mi cliente, queriendo demostrar inocencia, enchufa la impresora y abre el panel. Ahí aparece el historial de documentos recientes con nombres como Carta 1 final, Carta 2 ahora sí, Carta 3 sin huellas. Yo ya estaba sintiendo el infarto cuando el agente pregunta por qué uno decía sin huellas. Mi cliente, con una naturalidad asesina, es una forma de hablar. Porque en el papel se notan las marcas de los dedos, ¿no? Y para rematar, el agente saca una de las cartas incautadas y pregunta, ¿qué tipo de papel usa esto? Mi cliente mira, sonríe y dice, ese es mío, el de 120 gramos. Se ve elegante. Lo compré para que no se arrugue cuando imprimo cosas. Se delató en modo, soy útil. No confesó con una frase dramática. Confesó con detalles de papelería. Historia 27. Defendía a un hombre por violar una orden de alejamiento. Él juraba que jamás se acercó a la casa de su ex. La policía tenía un reporte. Alguien tocó la puerta a medianoche, dejó una nota y se fue. Mi cliente llega con actitud de, esto es absurdo, y suelta, tengo prueba. Mi coche no salió del garaje. El agente le pregunta cómo lo sabe. Y mi cliente, orgulloso, porque mi garaje tiene sensor y app. Se registra todo. Abre la aplicación y enseña un bonito registro. Puerta cerrada toda la noche. Yo pensé, bien, por fin algo. Hasta que el agente pregunta, ¿y cómo salió usted sin coche? Mi cliente se ríe. ¿Salir? ¿Para qué? El agente. La denuncia dice que alguien fue caminando. ¿Usted tiene timbre con cámara? Mi cliente feliz. Sí, también. Ahí se ve todo. Y ahí lo perdimos. Abre el historial del timbre. Pero no el de su ex. El de su casa. A las 23:48 aparece video de él saliendo con sudadera, gorra y una bolsita. Luego,
Otro clip a las 00:36. Vuelve, mete la bolsita vacía al basurero y dice mirando a cámara. Listo. El agente, muy calmado. ¿Listo qué? Mi cliente intenta improvisar. La basura. Saqué la basura. El agente, a medianoche con guantes, se delató intentando probar que no salió en coche. Correcto. Salió a pie. Y su propia cámara lo aplaudió. Historia 28. Caso de falsificación de justificantes médicos para faltar al trabajo y cobrar una incapacidad. Mi cliente decía que el documento era real, que el hospital se equivocó, que él solo lo entregó. La policía pide ver la copia digital para comparar. Mi cliente, en modo estudiante aplicado, llega con una USB y dice, aquí traigo todo ordenado por carpetas para que sea rápido. Carpetas, CV, fotos, documentos y una llamada sellos y firmas. Yo le digo, no abras esa. Y él, tranquilo, eso es para mi emprendimiento. El agente pregunta, ¿qué emprendimiento? Mi cliente responde, orgulloso, diseño gráfico. Mire, yo sé hacer documentos que parecen reales, o sea, que se ven profesionales. El agente pide abrir sellos y firmas. Dentro había archivos. Sello hospital A.png, firma doctor B.svie, plantilla justificante.docs y un archivo de Photoshop llamado incapacidad enero OK. Mi cliente intenta rescatarlo. Eso lo bajé por internet. Cualquiera lo hace. El agente, ¿y este documento con su nombre ya escrito? Mi cliente. Bueno, lo probé para ver si quedaba bien, pero no lo usé. El agente. La empresa dice que lo usó. Mi cliente, sin freno. Sí, pero porque se veía perfecto. O sea, porque era legítimo. Bueno, porque nadie nota la diferencia. Se delató con la misma frase con la que quería presumir talento. Nadie nota la diferencia.